Ya, empecemos por favor llamando la lista. Aguilar Catacora, no está. Alvarado Inocente, Presente, profe. muy bien. Antesana Corrales, Antesana Corrales, no está. Apasa Mamani, Presente, profe. muy bien. Arevalo Acosta, Presente. muy bien. Arispe Tapia, Arispe Tapia, no está. Atahuachi Cuizara, Presente, profe. muy bien. Cabezas Mamani, Cabezas Mamani, no está. Calcina Esquivel, Calcina Esquivel, no está. Chávez Tito, Presente, profe. muy bien. Yura Cáceres, Presente, profe. muy bien. Claros Pacheco, no está. Colquechoque, Presente. muy bien. Cueto Estrada, Presente. Presente, profe. Cueto Estrada, presente, profe. Cueto presente. Claros Pacheco, Rodrigo, Claro, presente. Rodrigo. Ya. Cueto Estrada está. Colque Quinteros, Presente, profe. Colquechoque. Colquechoque está. Jorge Quintero, señor, profe. Ya. Colque Quinteros está. Colquechoque Rolando. Él es el que no está, al parecer. Ah, no. Ya. Espinosa Vargas, José Aníbal. Presente, dice. Flores Machaca, Mauricio. Presente, profe. Muy bien. Flores Rebollo de Nilsson. Vas a ir a aumentarte agua. Muy dulce está. Flores de Nilsson. No está. Flores Rojas, Jonathan. Presente, profe. Muy bien. Galindo Terán José. Presente. Muy bien. González Ortega Efraín. No está. Guzmán Presente. Ahí está. González Guzmán Calatayud. Presente, Guzmán. Muy bien. Juan Caldunate. Presente, profe. Muy bien. Janco Yucra. Presente, profe. Muy bien. León Huanca. Presente, profe. Muy bien. Leitón Reynolds.
Leitón Reino Gabriel. Profe, buen día, Cabezas presente. Ya, Leitón no está. Cabezas presente. Mamani Condori. Presente, profe. Mamani Pilco. Presente, profe. Muy bien. Mancilla González. Presente, profe. Muy bien. Medrano Rodríguez. Presente, profe. Muy bien. Mejía Argote. Mejía no está. Méndez Merino. Presente, profe. Muy bien. Ordóñez Chichincha. Presente, profe. Muy bien. Obando Marca. Obando no está. Heredo Vicente. Ro- Claros Rodrigo está hablando. Está con asistencia. Le voy a desactivar el audio. Peredo no está. Quino Antesana. Quino. Tampoco está. Quiroz Céspedes. Presente, profe. Muy bien. Quiroz Torres. Presente, profe. Muy bien. Tapia Aramburo. Tapia no está. Vargas Alcócer. Presente, profe. Muy bien. Villarroel Peredo. Presente, profe. Muy bien. Yarwi Ucuella. Presente, profe. Yavi Guarachi. Presente. Muy bien. Alguien que haya entrado ahora que no haya Calcina del Vidal Gerardo. ¿Alguien más? Y Ya está Cabezas. ¿Alguien más? Yo. Aguilar. Sí. Ya. ¿Alguien más? Ya, creo que eso es todo. Entonces, bueno, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy nosotros vamos a ver nuestro tema que es tipos de sociedades comerciales. Como ustedes pueden ver, el material y todo lo demás ya está en plataforma. Ya vamos a empezar viendo un video, que es uno de los videos que están en plataforma, para empezar con la explicación de la clase. Déjenme compartir mi pantalla. Se ve la imagen, ¿verdad? ¿Se ve, chicos? sí, profe. Ya, empecemos. La jurista, yo soy Luis Orellana y en este video veremos qué son las sociedades comerciales. El contenido que veremos son, primero, concepto de las sociedades comerciales, los tipos de sociedades comerciales, tales como la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y por último veremos la asociación accidental o de cuentas en participación. Posteriormente veremos las sociedades comerciales, que son: por el contrato de sociedad comercial, dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o
soportar las pérdidas. Tipos de sociedades comerciales. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Tenemos la sociedad colectiva. Entre sus características de esta sociedad está en que la sociedad colectiva, todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. Denominación. La denominación debe contener las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. Cuando actúe bajo una razón social, esta se formará con el nombre patrimonio de alguno o algunos socios, y cuando no figure los de todos, se le añadirá las palabras y compañía o su abreviatura. La razón social que hubiera servido a otra sociedad, cuyos derechos y obligaciones hubieran sido transmitidos a la nueva, se añadirá a esta luego de los vocablos sucesores de. La persona que permita incluir su nombre en la razón social sin ser socio responde las obligaciones sociales solidaria e ilimitadamente. Pasamos a sociedad en comandita simple. Entre sus características tenemos que la sociedad en comandita simple está constituida por uno o más socios comanditarios, que solo responden con el capital que se obligan a aportar, y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social. Su denominación deberá incluir las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. Cuando actúe bajo una razón social, esta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o colectivos, agregándose sociedad en comandita simple o sus abreviaturas S en CS o SCS. La omisión de lo dispuesto precedentemente dará lugar a que se le considere sociedad colectiva. Pasamos a sociedades de responsabilidad limitada. Características. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportes. El fondo común está dividido en cuotas de capital que en ningún caso pueden representarse por acciones o títulos valores. Denominación. La sociedad de responsabilidad limitada llevará una denominación o razón formada con el nombre de uno o algunos socios. A la denominación o la razón social se le agregará Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL, o simplemente la palabra limitada o la abreviatura LTDA. Por la omisión de este requisito se le considera como sociedad colectiva. Sociedad anónima. Características. En la sociedad anónima, el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. Denominación. La sociedad anónima llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. La denominación debe ser diferente a cualquier otra sociedad existente. Sociedad en comandita por acciones. Características. En la sociedad en comandita por acciones, los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito.
solo los aportes de los socios comanditarios se representan por acciones. Denominación. La denominación de la sociedad deberá incluir las palabras Sociedad en Comandita por Acciones o su abreviatura SCA. Su incumplimiento hará solidaria e ilimitadamente responsables a los administradores y a la sociedad por los actos que realice en esas condiciones. Si actúa bajo una razón social, esta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores, agregándose Sociedad en Comandita por Acciones o su abreviatura. Nótese que por la omisión de lo dispuesto precedentemente se la considerará como sociedad colectiva, asociación accidental o de cuentas en participación. Características. Por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados, según se convenga en el contrato. Este tipo de asociación no tiene responsabilidad jurídica propia y carece de denominación social. Como dato, nótese la ausencia de formalidades. Y dice que la asociación accidental de cuentas en participación no está sometida a los requisitos que regulan la Constitución de las sociedades comerciales, ni requiere de inscripción en el registro de comercio. Su existencia se puede acreditar por todos los medios de prueba. Con eso habríamos concluido y captado las nociones básicas de las sociedades mencionadas. En los futuros videos veremos a profundidad cada una de las sociedades. Ya, hay otro videito más, pero que lo vamos a ver al último, porque es un resumen de la primera parte que hemos visto el Código de Comercio. Habla de algunos pasos a seguir y cómo conformar una SRL. Ahora vamos a ver la presentación del día de hoy y voy a empezar a explicar el contenido de la clase del día de hoy. ¿Se ve mi pantalla, perdón? Sí, profe. Ya. El día de hoy vamos a ver lo que es los tipos de sociedades comerciales. Como ustedes han podido ver ya en el video, han visto adelantadamente que hay 6 tipos de sociedades comerciales que son que pueden establecerse legalmente en Bolivia. ¿Ya? Como hemos visto nosotros en el primer tema, que es el Código de Comercio, nosotros hemos visto que es un documento muy extenso y que en varios de sus artículos nos indica los pasos a seguir para establecer legalmente una empresa en Bolivia, dentro de todo el contenido que tiene. En este sentido, el día de hoy vamos a ver lo que son los tipos de sociedades comerciales para que ustedes tengan una idea de qué tipo de empresa pueden conformar que sea legalmente, que pueda ser legalmente establecida en Bolivia. En ese sentido, nos vamos a remitir a lo que dice el artículo 127 del Código de Comercio, que ustedes ya lo conocen, lo han tenido que ver para hacer su cuestionario, en el que nos habla de los requisitos para, primeramente, constituir una empresa. ¿Ya? Para esto, tienen que ustedes... Hola, ¿sí quién estaba hablando? Ya vamos a desactivar el audio de Kevin. Perdón, ya lo desactivó.
En ese sentido, para realizar una minuta de conformación de empresa, esta minuta debe tener estos requisitos, ¿ya? Perdón, que son lugar y fecha de celebración, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y demás de las personas jurídicas que van a intervenir en la constitución de esta empresa. No se olviden que una empresa puede ser personal o puede ser una sociedad, no hay ningún problema, por lo que se habla de persona jurídica. En el caso de que sea una persona, ya se entiende bien que es persona jurídica, y en el caso de ser una sociedad, las sociedades, los grupos y demás adquieren una personería jurídica, o sea, una representación que los representa como grupo, en otras palabras, ¿ya? También esta minuta de constitución debe tener lo que es razón social o denominación, apuesto social, monto del capital, sí o sí se tiene que indicar con cuánto están empezando, monto del aporte efectuado por cada socio, plazo de duración, forma de organización de la administración. Se ha quedado su pantalla en tipo de sociedad comerciales. Está pasando páginas. Sí, a ver, voy a volver a compartir entonces. Gracias por avisarme. Por favor, cuando haya esto, avísenme. Ahora sí pueden ver la pantalla. Sí, es la primera página, tipos de sociedades comerciales. Ya. Ahora voy a pasar. ¿Se ve que se ha pasado? Sí, ahora pasó. Ah, ya, muchas gracias. Por favor, cuando haya esta situación, avísenme, ¿ya? Entonces, como les decía, remitiéndonos al artículo 127 del Código de Comercio, acá se establecen los requisitos necesarios para el primer paso, que es realizar el acta de constitución de la empresa. Si ustedes van donde un notario y tienen que presentar un acta en el que contenga todos estos requisitos para constituir ya oficialmente su empresa. ¿Ya? En este caso hemos visto los puntos de la primera parte que conforme al artículo 27 del 1 al 8, que habla del lugar y fecha, nombre, edad, razón social, objeto social, monto de capital, monto del aporte, plazo de duración, forma de organización. Luego tiene que contener lo que son las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, revisión sobre la constitución, etcétera, etcétera. Todos estos puntos uno por uno deben estar contenidos en esta acta de constitución, que es como un certificado de nacimiento de la empresa, en el que se menciona todos los detalles y las características bajo la cual ustedes están constituyendo una empresa. Es decir, si digamos, a ver, ¿dónde está? Si digamos Alex y Aníbal quieren abrir un taller y han decidido ellos ser socios, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer es ir donde un abogado, donde un notario y hacer un acta de constitución de la empresa, ¿no? Entonces, ahí van a tener que poner lugar, fecha de la celebración del acto, porque es el nacimiento de una empresa, por eso se habla de un acto, una celebración de acto como un bautizo, digamos. Y ahí va a estar el nombre de ellos, edad, estado civil, toda la información civil de cada uno de ellos que van a participar. Va a estar la razón social o cómo van a denominar a la empresa, va a ser una SRL, va a ser una comandita simple, que eso vamos a ver ahorita, el objeto, o sea, van a tener un taller mecánico, ¿no? O sea, el objeto tiene que ser precio determinado, van a contar con un capital de 10.000 bolivianos, digamos. De esos 10.000, 5.000 ha dado Aníbal y 5.000 su otro compañero, plazo de duración, o sea, tienen que establecer todos esos detalles de los que dicen acá para tener su acta de constitución. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que tienen que hacer para constituir esta empresa como tal, está, por ejemplo, la inscripción, el trámite y los recursos. Cuando, digamos, ustedes van a celebrar
la constitución de la empresa y esta vaya a ser una empresa que esté con el tipo de sociedad colectiva en comandita simple y un SRL, una vez que ustedes hayan redactado el documento y hayan protocolizado este documento de constitución de la empresa, lo que deben hacer es remitirlo al CENAREC. Ustedes se preguntarán qué es el CENAREC. El CENAREC es una instancia en la que ustedes hacen el registro de las empresas. De todos modos, está en la plataforma el Decreto Supremo 25160, que es un decreto supremo que establece la organización y funcionamiento de lo que es el CENAREC, que sus siglas significan Servicio Nacional de Registro de Comercio. ¿Ya? Este es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico. Ya, la misión del CENAREC es la administración integral del registro de comercio, de conformidad a la legislación boliviana. ¿Ya? En ese sentido, solo cuando ustedes vayan a considerar ser una empresa que sea una sociedad colectiva, una comandita simple o una SRL, van a realizar este registro. ¿Ya? Lo que son los otros tipos de sociedades, como las sociedades anónimas y en comandita por acciones, antes de solicitar el registro de su escritura de constitución, deben realizar otra acción, como dice en esta parte, que es realizar una solicitud de elección de sociedades por acciones para la aprobación de su constitución. Eso es lo que tienen que hacer antes de ir directamente al CENAREC. ¿Ya? Ahora, hay un punto bien importante. Cuando ustedes constituyen o vayan a constituir una empresa, es importante que lo que tienen que hacer es publicar esto en algún medio nacional. Ya, o sea, es parte de lo que es el proceso. Denme un ratito, por favor. Cuando ustedes, como les mencionaba, cuando ustedes vayan a constituir una empresa legalmente, dentro del proceso y dentro de haber hecho su registro en el CENAREC, este también les va a decir a ustedes que deben publicar esta constitución en algún medio de circulación nacional. Es una obligación que les imparte lo que es la norma, ¿ya? Ahora, hay un tipo, antes de pasar a describir las sociedades como tal, debemos darnos a entender lo que son estos tipos de sociedades, que no son unos tipos de sociedades que están aprobadas, y son, por ejemplo, las sociedades irregulares y de hecho, y sus responsabilidades. Es decir, digamos ustedes quieren tener un taller mecánico y no hacen nada para que sean legales en Bolivia. Directamente agarran, hablan con sus compañeros y dicen, abriremos un taller, si yo tengo el terreno, yo tengo las herramientas, yo tengo el dinero, sí, abriremos, listo. Entonces ustedes hacen caso omiso de lo que dice la ley y abren el taller. Ya no son registrados ni nada. Entonces, a este tipo de sociedades se las conoce como sociedades irregulares y de hecho, ¿esto qué quiere decir? Que son sociedades que han comenzado a trabajar sin ningún tipo de trámite y asimismo son sociedades que ya están funcionando, ¿ya? De hecho, este tipo de sociedades no son reconocidas como empresas ante la ley y en ese sentido no les reconocerían a ustedes no les reconocerían lo que es cualquier tipo de derecho que ustedes puedan tener como una sociedad establecida legalmente en Bolivia. Pero ojo, hay un tema que sí les van a reconocer.
Si, digamos, ustedes comienzan a trabajar en un taller, contratan a gente, contratan a personal y no les pagan su sueldo. Entonces, en este caso, al no pagarles su sueldo, ellos pueden hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo y la ley, el Ministerio de Trabajo y las instancias correspondientes les van a considerar a ustedes como una empresa, aunque no tengan ningún registro. En otras palabras, las empresas irregulares, y de hecho, el Estado boliviano no les reconoce para que ellos reclamen cualquier derecho, pero sí pueden hacerles cumplir todas las obligaciones que el Estado manda. ¿Ya? Entonces, no es que si ustedes no se registran, se salvan de cumplir cualquier obligación como cualquier empresa en Bolivia, no es así. Por el contrario, sí se les puede considerar como empresa en este caso, pero no así para que reclamen algún derecho. Digamos que ustedes abren el taller y les está yendo súper bien, ya está yendo muy bien. Digamos, el taller se llama El Patito Feliz, por así decir. Tienen muchos clientes, se han hecho conocer por la calidad del trabajo que hacen y de repente otros de sus compañeros ven, ¿no? Y dicen, este taller les va bien, me voy a robar su nombre para robarme sus clientes y yo voy a establecer legalmente la empresa. Entonces agarran y se copian sus logos, su nombre y pueden decir que es la misma empresa. Ustedes, si no se han constituido legalmente, la demanda que puedan hacer va a ser como parte civil, pero no como empresa. No van a poder acudir al derecho comercial para realizar cualquier acto de reclamo del nombre y demás, si es que ellos ya se han constituido legalmente con esto. Entonces, es por eso importante, porque si no lo hacen, digamos, quedan desprotegidos para cualquier situación. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de sociedades irregulares y de hecho, hay otro tipo de sociedades que son las atípicas de actividad ilícita o prohibida. Las sociedades atípicas son aquellas que no se ajustan a uno de los tipos autorizados por el Código de Comercio y del mismo modo su funcionamiento es nulo de pleno derecho. Es decir, que el Código de Comercio establece 6 tipos de sociedades comerciales que pueden operar en Bolivia. Digamos, ustedes se quieren constituir igual como una empresa, pero no se ajustan a ninguno de los tipos que establece el Código de Comercio. En ese sentido, ustedes llegarían a ser una sociedad atípica y igual que en las sociedades irregulares, no tendrían ningún tipo de derecho como tal, como sociedad, ¿no? O sea, no se les reconocería ningún tipo de derecho en el caso de que haya alguna situación y ustedes quieran acudir a las leyes para que les avalen, les respalden. ¿Ya? La sociedad de actividad ilícita o prohibida son aquellas que se han constituido y han cumplido cabalmente todo lo que dice la ley, han cumplido los requisitos, han registrado, son una SRL, digamos, pero las actividades que realizan son ilícitas o prohibidas. Ya digamos que es una empresa que se ha constituido y que vende mates herbales y resulta que el material de sus mates había contenido marihuana, por decir, que es una sustancia controlada que no se puede consumir en territorio boliviano. Entonces, es una sociedad que se ha construido legalmente, pero su actividad es prohibida o es ilícita, ¿no? Entonces, ellos pueden ser sujetos a derivar a delito penal. Ya, entonces sí existen este tipo de sociedades. O sea, creen que por el hecho de estar constituidos legalmente en Bolivia van a legalizar su actividad y no es así. Lo mismo están las sociedades con objeto ilícito. Ya, en este caso estamos hablando de una actividad. La actividad, digamos, ustedes importan repuestos, tienen una empresa de importación de repuestos, pero la importación no es legal, la hacen de contrabando a nombre de importación, entonces es una actividad ilícita. El objeto ilícito va también en el mismo sentido, ¿no ve? El objeto de la empresa es para cometer un delito. Ya digamos, ustedes tienen un taller en el que se desmantelan autos robados, o sea, es un taller mecánico.
Así está como tal establecida, pero ahí desmantelan autos robados, entonces el objeto es ilícito. Ya pasamos a ver la parte que habla de lo que son las estipulaciones nulas, que están en el artículo 141 del Código de Comercio. En esta parte, ustedes tendríamos que haber hecho un ejercicio de buscar el artículo y hacer una interacción con ustedes, pero por el tema de tiempo no lo vamos a poder realizar. Así que vamos a pasar directamente a la esencia de lo que es este tema, que son los tipos de sociedades comerciales. En este momento, si ustedes pueden paralelamente abrir el artículo 126 del Código de Comercio, sería genial. Ya, de todos modos, en el artículo 126 está establecido textualmente cuáles son los tipos de sociedades comerciales que se pueden constituir en territorio boliviano. Ya, según el artículo 126 del Código de Comercio, están lo que es la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y acción accidental. De todos modos, hemos visto ya un adelanto en el video de la descripción de cada uno de estos tipos de sociedades, que son bajo las cuales ustedes van a ajustarse para iniciar su empresa. Ya hablaremos primero de lo que son las sociedades colectivas. En este tipo de sociedades, los socios que van a conformar la empresa responden a todas las obligaciones de manera solidaria y limitada. ¿Ya? Es decir, que todos los socios son responsables de todo de manera ilimitada. O sea, no se puede decir, tú eres responsable del 10%, tú del 30%, yo del 60%. De todos tienen la misma responsabilidad en cuanto a la participación de la empresa y en cuanto al cumplimiento de sus deberes, ¿ya? Ahora, el nombre que le vayan a poner. A ver, ¿quién me da un nombre para un taller mecánico? Terra. Taller Terra. Taller Terra. Taller mecánico El Tuercas. Ya, ¿quién a Cabezas ha participado, no? ¿Y quién es su anterior compañero? Vargas. Vargas. Fernando. Ya, digamos. Profe, una consulta antes de empezar. En estas sociedades, ya, en cuestión cuando sacas la empresa, ¿varía el hecho de hacer la declaración de la renta, por ejemplo, en cada sociedad, en cada una de estas sociedades? ¿Una SRL es igual que digamos, una colectiva en este aspecto? No, cuando tú haces tu inscripción en impuestos, directamente vas a llevar tu documento de registro en el Senarec y en Fundempresa, de que te has registrado como empresa y ahí están las características, ¿no? Y impuestos, hasta donde tengo entendido, no hacen ningún tipo de diferenciación en los trámites. Pero mira que nuestro tercer tema va a ser el tema del cómo establecer legalmente una empresa en Bolivia. Déjame anotarme, porque nosotros vamos a ver uno por uno, vamos a ver lo que es funda empresa, vamos a ver lo que es impuestos, AFPs y demás, el trámite a seguir para hacer el registro. Pero déjame anotarme bien para averiguar si en el trámite que se hace en impuestos hay una diferenciación para cada tipo de empresa. ¿Ya? Y te voy a responder cuando nosotros realicemos este tema, que si no me equivoco es la siguiente clase. Profe, gracias. Diferencia en trámite en impuestos. De acuerdo al tipo de sociedad. Yo te respondo esto en esta clase con certeza, ¿ya? Su compañero no me dice su nombre, Moisés.
Moisés Guzmán ha participado por chat porque no funciona su micrófono y dice Taller Monkey. Guzmán, Calatayud, Moisés, Florian. Ya. Entonces, digamos que el taller del cual vamos a hablar va a ser el taller tuercas. En este tipo de sociedades, si ustedes van a optar por ser una sociedad colectiva, tienen que poner Sociedad Colectiva Taller Mecánico El Tuercas. Así tiene que ir su nombre, o la abreviatura, ¿no? SC, Taller Mecánico, el Taller Mecánico El Tuercas SC. Listo. Cuando actúen bajo una razón social, esta se formará con el nombre patronímico de alguno o algunos socios. Cuando no figuren de todos, se añadirán las palabras compañía o su abreviatura. En este tipo de sociedad, si ustedes van a tener una razón social, entonces esta razón social tiene que tener el nombre de alguno de los socios. Y si son varios socios y no quieren que figure de todos y solo uno, tienen que poner y compañía. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, puede ser el taller mecánico Alcócer, por así decir, no, Vargas, taller mecánico Vargas y compañía, ya si son varios socios y si es que ustedes están actuando bajo una razón social. Otra característica de este tipo de sociedad es que si la razón social que hubiera servido a otra sociedad, si es que digamos ese nombre ya existía en nuestro taller, los derechos y obligaciones de ese anterior taller pasan a este nuevo. Ya, y se va a denominar, se añadirá los vocablos de sucesores de. Es decir, digamos que, por decir, la familia de Fernando Vargas tenía ya su taller y, bueno, Fernando va a continuar con el taller, pero no va a continuar con ese, va a abrir otro con sus compañeros, con Juan Carlos León, digamos, va a abrir otro y lo que va a haber va a ser una sucesión. Ya no van a dar continuidad a ese anterior taller, están abriendo uno nuevo y lo van a hacer como una sociedad colectiva. Entonces en su nombre van a poner los vocablos de sucesores de y el taller antiguo que va a tener el mismo nombre del nuevo. Ya, pero no solo vamos a hablar de hacer un uso del nombre del anterior taller, sino que al hacer esto y al mencionar que son sucesores de Taller Vargas, también van a adquirir los derechos y obligaciones que tenía este antiguo taller. Ya, entonces, se puede dar continuidad de esta manera siendo una nueva empresa con la calidad de sociedad colectiva, pero adquieren todos los derechos y las obligaciones. En algunos casos les conviene, ¿no? Porque ya puede ser que por el funcionamiento en muchos años y realmente el correcto manejo de la empresa tengan un buen estatus de adquirir ese tipo de derechos y más que las obligaciones, ¿no? Y en algunos casos no, porque digamos las obligaciones que han adquirido esas empresas ya son varias. Entonces no conviene adquirirlas si quieres comenzar una nueva sociedad. Hablamos del otro tipo de sociedades en comandita simple. Ojo que ahorita lo que estoy describiendo son aspectos muy relevantes de lo que son los tipos de sociedades como tal, porque describirlas a profundidad es muy extenso, ¿ya? Las sociedades en comandita simple se van a constituir con dos tipos de socios, ¿ya? Los comanditarios que solo responden por el capital que se obligan a aportar y los gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria y limitada, haga o no haga aportes de capital. En este tipo de sociedad existen dos tipos de socios. Aquellos que son los que simplemente dicen aporto capital y listo, es todo, o aquellos que pueden o no aportar capital,
pero que toditos están dispuestos a compartir las obligaciones sociales de manera ilimitada y solidaria. Ya, o sea, o simplemente pones plata o estás dispuesto a poner plata y asumir las responsabilidades de manera ilimitada, o dejar que otros pongan plata y tú igual asumir las responsabilidades de manera ilimitada. Ya, entonces son dos tipos de figuras de socios que pueden tener una sociedad de comandita simple. El nombre que ustedes le vayan a poner debe incluir sí o sí la palabra sociedad en comandita simple, que puede ser Taller El Tuercas SCS o Taller El Tuercas S o Taller El Tuercas CC, como dice acá. Ya, pero sí o sí deben incluir la denominación de comandita simple en el nombre. Ahora, en este caso, si digamos no va a ser Taller Mecánico El Tuercas, va a ser Taller Mecánico Vargas. En este caso, si ustedes o alguien decide poner su nombre dentro de lo que es el nombre de la empresa, esta persona va a quedar sujeto a las responsabilidades que correspondan a todos. Ya puede ser que, digamos, se organicen ustedes y decidan, por ejemplo, perdón, mi lápiz, decidan que van a abrir el taller y que van a poner el nombre de uno de sus compañeros, que sea Taller Vargas, vamos a reiterarle el ejemplo, perdón. Entonces, al hacer esto, han entrado en mutuo acuerdo los que conforman parte de la empresa de que esta persona va a ser quien va a asumir las responsabilidades de todos. Ya, de esa manera es que si quieren incluir o quieren que alguien se haga cargo de todo, se incluye el nombre su nombre en el nombre de la empresa. Perdón. Luego pasamos a ver un tipo común que ustedes han debido escuchar en varias empresas, que son las SRL o las sociedades de responsabilidad limitada. Estas sociedades tienen las características que son las siguientes. La administración de la sociedad puede estar a 4 de uno o más gerentes administradores, sean socios o no, designados por tiempo fijo o indeterminado. O sea, en una SRL, la administración de la empresa recae en 4 o más gerentes administradores. O sea, ustedes pueden tener varias personas que sean gerentes o administradores de esa empresa. Ya estas personas que van a estar a cargo, que pueden ser hasta 4 de uno o más, pueden ser socios como no de la empresa, ¿ya? Y pueden estar designadas, digamos, por un año o de manera indeterminada, de acuerdo como ustedes quieran que administren la empresa. De hecho, como dice acá, puede ser socio o no, o sea, pueden ser los dueños o puede ser una persona contratada para esto. Generalmente estas empresas son grandes, ¿no? Por eso es que se maneja este tipo de números y este tipo de funcionamiento. La responsabilidad material que tiene cada socio que conforma una SRL está limitada hasta el monto del capital. Es decir, que si, por ejemplo, son 3 socios, uno ha puesto el 20%, el otro también y el otro ha puesto el 60%, entonces su participación en la empresa, en la toma de decisiones o la responsabilidad de la empresa para asumir lo que son las obligaciones, está en función a su capital de aporte. Ya está de acuerdo a cómo participa en el aporte de capital. Esta figura de una SRL es como que un punto intermedio entre lo que es ser una sociedad colectiva y lo que es ser una sociedad anónima. Ya es como, no quiero ser una sociedad colectiva, tampoco quiero ser una sociedad anónima, pero me gustan ambas, entonces puedo ser una SRL, porque las características son un intermedio entre ambas.
¿Ya? Las condiciones legales para establecer una SRL son las siguientes. En este caso estamos explicando esto porque es un tipo de sociedad comercial muy conocida en Bolivia y que ustedes han debido escuchar muchas veces nombres de empresas con el tema SRL. Ya acá está de manera muy extensa lo que son las condiciones legales, ¿no? Que primero deben haber formalizado su escritura pública y constitución y el registro en el Senarec, etcétera, el nombre de los socios que no pueden ser más de 25 en este tipo de empresas, no pueden haber más de 25 personas que sean socias. La denominación o razón social estará formada por el nombre de alguno de los socios. Se agregarán los vocablos de SRL, sí o sí. El capital aportado estará dividido en cuotas de igual valor. Este tipo de sociedades de capital debe pagarse en su integridad en el acto de constitución social. Los aportes en dinero en especie deben pagarse íntegramente a la constitución de la sociedad y puede acordarse el aumento de capital social mediante votos de socios que representen la mayoría del capital social. Como verán, es un tipo de sociedad que es como que más organizada, puede tener hasta 25 socios, o sea, es una figura muy interesante, ¿no? Por el tema de la hora pasaremos a ver luego lo que son las sociedades anónimas. Perdón, ¿tienen clases luego de esto? No, No. profe. Ya, entonces No, voy a profe. acabar rapidito, ¿ya? Las sociedades anónimas son también otro tipo de sociedades que ustedes conocen porque han podido escuchar el vocablo SA al final del nombre de alguna empresa. Por ejemplo, Transcopacabana, SA dice, ¿no ve? Entonces, esa es, por ejemplo, una Transcopacabana Sociedad Anónima. Ya sus características son: su admisión de poder público se hace bajo ciertas condiciones de control. Hay una persona que es distinta a los socios. Por ello, esta clase de sociedades no tiene una razón social ni se designa generalmente por el nombre de uno más socias. El nombre de esta empresa, por ejemplo, generalmente no va a tener el nombre de alguno de los socios como tal, como hemos visto en las otras, sino más bien su nombre va a ir a ser creado más por el objeto por el cual va a funcionar. ¿Ya? Entonces, el objeto por el cual ha sido creada la empresa, esa va a ser más la causa de generar el nombre, más que el nombre de alguno de los socios. Ya coordinan el capital, o sea, ellos no tienen que tener una división exacta del capital como una SRL. Ellos pueden decir, como les decía en el ejemplo anterior, que no hay ningún problema que uno ponga el 10%, el otro el 50% y el otro el 40%. Para los aportes de la escritura pública constitutiva de sociedad, deben redactar su estatuto y reglamentos para la aprobación en el Poder Ejecutivo. O sea, este tipo de empresa debe redactar un estatuto y reglamentos como tal y se les va a reconocer la personería jurídica. En este caso, los accionistas también tienen responsabilidad limitada hasta el monto de sus aportes. O sea, yo soy responsable tanto como he aportado. En este tipo de empresas también se ve que no hay un administrador como en la SRL o varios administradores, ¿no ve? Sino que esta SRL funciona bajo lo que es la aprobación de un directorio. En el caso del SRL, hay personas que tú contratas de manera fija, de manera indefinida, para que administren la empresa. Y administrar la empresa significa también lo que es la toma de decisiones. En el caso de una sociedad anónima existe un directorio y el directorio en general está formado por los accionistas, por las personas que han puesto dinero, que son parte de la empresa, y en directorio se aprueban cualquier decisión. No hay alguien
que administre, ¿no? De hecho, ellos contratan a alguien para hacer una administración muy general de la parte técnica, pero las decisiones las toman bajo directorio. Como verán, tanto SRLs y SA son empresas que realmente son grandes. Son empresas en las que hay harto capital, en las que hay hartas personas que son parte de la empresa y realmente deben ser empresas que necesitan un manejo mucho más amplio en este sentido por ser unas empresas grandes, ¿ya? Luego están las sociedades en comandita por acciones. Estas no son sino una variedad de las sociedades en comandita simple. Hemos visto nosotros las sociedades en comandita simple, entonces es una variación de esto, ¿no? Las por acciones. En este sentido se llama así comandita por acciones porque el capital social se divide en acciones, conservando las restantes características de la responsabilidad entre las diferentes clases de socios. O sea, la responsabilidad va a ser igual como en la sociedad comandita simple, solo que en este caso han decidido dividir el valor de la empresa en acciones. Si digamos la empresa vale $10,000, las van a dividir en 100 acciones, por así decirlo. ¿Ve? Entonces, alguien no es que ha aportado $2,000, sino que tiene un 20% de las acciones, ¿ya? Ahora, en lo que es la denominación en este tipo de sociedades, en la denominación sí o sí tiene que estar incluido las palabras de sociedad de comandita por acciones. Si es que no ponen en el nombre lo que es esta denominación de sociedad de comandita por acciones, les hace directamente responsables de cualquier responsabilidad o las obligaciones que debe cumplir a los administradores y a la sociedad por los actos realizados bajo este nombre. Ya, entonces, si bien yo puedo ser accionista de una empresa en comandita por acciones con Aníbal y con Rolando, digamos, si no hemos puesto en el nombre de la empresa comandita por acciones, hemos contratado a Danilo como administrador, entonces tanto Danilo, tanto los que son accionistas y todos van a ser responsables ante cualquier obligación como sociedad simplemente por el hecho de que no han registrado en el nombre la denominación en comandita por acciones, ¿no? Estos son detalles sumamente importantes en este tipo de sociedades a considerar si ustedes optan por ser una sociedad de comandita por acciones, ¿ya? Porque el nombre o el tipo de sociedad va a designar, como han ido viendo en los otros ejemplos, la responsabilidad bajo a qué personas o cuál es la condición de los accionistas o de los socios y qué obligaciones y derechos tiene cada uno. ¿Ya? Luego vemos la penúltima, que es la asociación accidental o de cuentas de participación. Su formación obedece al interés de dos o más personas para cumplir una o más operaciones determinadas y transitorias mediante aportaciones en común. Ya, entonces son dos o más personas que aportan en común y todo con el objeto de cumplir una o más operaciones determinadas y transitorias. Este tipo de sociedad no tiene una personalidad jurídica propia y no hay una denominación social. No están sometidas a los requisitos que regulan la constitución de otros tipos de sociedades comerciales, ni tampoco requiere la inscripción en el SENAREC y la sociedad por acciones. Su existencia puede acreditarse por todos los medios de prueba. Ya, parecería que esto es compatible con las sociedades que no son registradas legalmente, pero si ustedes deciden hacer una asociación accidental, es algo que es más transitorio, es más, no es tan fijo como las otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tienen que hacer un registro en el SENAREC, no tienen que tener personería jurídica o alguna denominación social como tal,
pero sí puede acreditarse por prueba nomás, o sea, es una empresa que sí está funcionando y existe, y aquí está, por ejemplo, mis impuestos, mi pago de impuestos. Entonces, ustedes presentan su pago de impuestos o a las AFP su personal, entonces ya son consideradas como empresa. Y están después, esos son los 6 tipos de empresa. En esta parte que ustedes la van a leer, se menciona la definición de lo que son acciones y accionistas que hemos ido mencionando de manera reiterativa, ¿no? Y están las características y títulos o certificados provisionales, libro de registro de acciones, la transmisión, cómo se va a hacer la transmisión de lo que son los aportes y demás, acciones, perdón, las clases de acciones, y los accionistas, derechos y obligaciones. Ya esto está en el artículo 279 del Código de Comercio. Ya en general hemos visto lo que son los 6 tipos de empresas que establece el artículo 126 del Código de Comercio, y ahora ustedes pueden ya ingresar a resolver un cuestionario que está en la plataforma, que van a poder resolverlo de acuerdo al contenido que hemos visto ahora, de acuerdo a las diapositivas y a la lectura que está en la plataforma, ¿ya? Por favor, no se retrasen, resuelvan su cuestionario hasta el siguiente miércoles, y ya el siguiente miércoles nos vemos con el siguiente tema. Pero antes de concluir, ¿tienen alguna pregunta? Profe, Dime, Sergio. había cuestionario de la anterior semana, ¿no? ¿No ve? Sí, había, no, la anterior semana, hasta ahorita solo había un cuestionario, el de Código de Sí, sí. Comercio, nada más, Ay, ¿ya? Ahora está habilitándose el cuestionario número 2, que es de tipos de sociedades comerciales. listo. ¿Alguien más? El cuestionario es igual que el primero, profe. El de Sí, ahora. sí, son 8 preguntas, tienen 45 minutos, y este ya es más fácil porque en el primero tenían que buscar en el Código de Comercio. En este tienen que ver la lectura, ¿no? Entonces un documento mucho más chiquito. ¿Cuántas hojas tiene la lectura? Debe tener unas 6 hojas a lo mucho. 1 hora, ¿no ve, profe? No, es de 45 minutos este. El otro les he aumentado el tiempo porque tenían que buscar en el Código de Comercio. Este son 8 preguntas. ¿Han visto que otros docentes, no sé si en su grupo, les dan 30 minutos para 20 preguntas? No, 1 hora, 2 horas en el acto. Está en el chat, les voy a pasar. Ya es un tiempo sobreestimado. El cuestionario lo podrían hacer en 15 minutos, pero para que tengan más oportunidad de sacar 100 puntos, les he triplicado el tiempo, ¿ya? Está bien, profe. ¿Desde qué hora va a estar habilitado? Gracias. De nada, Aníbal. Sebastián, está ya desde las 10 de la mañana, está habilitado hasta las 7:30 del próximo miércoles. Pero ojo, en otro grupo, con otra carrera, tenía, por ejemplo, ayer clases, y me escribe un compañero de que se le cerró. No, pues es que el cuestionario se cerraba a las 6 de la tarde y él entraba a resolver a las 6 menos 10. Entonces, obviamente no le va a alcanzar el tiempo. Ustedes tomen su previsión y no ingresen a las 7 de la mañana del miércoles a realizar, porque eso lo van a tener media horita, ¿ya? Está bien, profe. Gracias. De nada, Sebastián. Ya, chicos, entonces no les quitaré más tiempo. Por favor, hagan sus cuestionarios. Saben que te iban a salir su notita del primer parcial. Ya, está bien facilito. Bájense la lectura de la plataforma, la diapositiva, y ahí van a encontrar las respuestas. Ya, chicos, entonces conmigo nos vemos el siguiente miércoles. Ya, mil disculpas por el retraso, pero he tenido que reinstalar algunas cositas en mi computadora.
Hasta el siguiente miércoles. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.